Los niños son una molestia, así que ve a un centro de cuidados. Ya no tengo madre. Me llamo Elaine Gray. Todavía estoy en 5º grado de la escuela primaria y vivo con mi padre y mi madre en una familia de 3. Mi padre es muy cariñoso y a menudo me lleva de vacaciones. Mi madre actúa con normalidad cuando mi padre está cerca, pero cuando no está, puede ser fría y difícil de abordar. Una mañana, yo estaba libre como de costumbre. Mi padre se fue a trabajar temprano mientras yo desayunaba. «Cuídate», grité. Miré el reloj y era casi la hora de ir a la escuela. Me apresuré a terminar mi desayuno y me apresuré a cambiarme de ropa. «Gracias por la comida», dije después de terminar. Puse los platos en el fregadero y volví a mi habitación para cambiarme. Un momento, me llamó mi madre. Cuando me di la vuelta, estaba señalando el fregadero. «¿Quién va a lavar esto?», preguntó con severidad, con los ojos enojados. Normalmente, me cambiaría y me iría a la escuela, pero sentí que me regañarían si lo hiciera. Los lavaré yo misma», dije en voz baja. «¿Qué?» «No te escucho», gritó de repente mi madre. Mi cuerpo se sacudió. Sin embargo, sintiendo que estaba equivocada, me disculpé. «Lo siento. Los lavaré yo misma». HMPH, así es. «De ahora en adelante, cuida tus cosas», dijo con enojo. Mi madre arrojó su delantal sobre el sofá y regresó a su habitación. Reflexionando sobre sus palabras, me di cuenta de que necesitaba manejar las cosas yo misma. Limpié después del desayuno y salí de la casa. En la escuela, mientras hablaba con amigos, surgió el tema de los padres. Al escucharlos, sus madres parecían amables. Aunque a veces se enojaban, sus relaciones parecían buenas. «¿Cómo es tu mamá, Elaine?», me preguntó de repente. Dudé, sin saber cómo responder. Sin embargo, pensé que tal vez mi percepción de que mi madre era fría era un malentendido y que estaba irritable porque yo había estado descuidando mis responsabilidades. Así que respondí, «Ella es muy amable». Mis amigos respondieron, «Eso es agradable», pero me sentí en conflicto. Cuando llegué a casa y dije, «Ya volví», no había señales de mi madre. Pensando que tal vez había ido de compras, comencé con mi tarea. Antes de que me diera cuenta, estaba completamente oscuro afuera y el reloj indicaba que era la hora de la cena. Pero mi madre aún no había regresado. Después de un rato, escuché ruidos en la entrada y el sonido de algo que se movía. El refrigerador se abrió. Cuando miré hacia la cocina desde la puerta de mi habitación, vi a mi madre. Sintiendo hambre, me acerqué a la cocina y la saludé, «Bienvenida de nuevo». «Ya volví», respondió brevemente, sin darse la vuelta. Me di cuenta de que todavía estaba de mal humor. «¿Qué hay para cenar esta noche?», pregunté con una sonrisa, pero parecía ser un error. Mi madre se dio la vuelta con una expresión asustada. «¿Qué? ¿No te dije que te ocuparas de tus cosas? Tu papá llegará pronto y yo estoy ocupada preparando la cena». Incapaz de decir nada más, comencé a hacer fideos instantáneos de mala gana justo cuando mi padre llegó a casa. «Ya llegué», gritó. Al escuchar su voz, mi madre inmediatamente tomó los fideos instantáneos que sostenía. Mientras estaba desorientada por sus acciones, mi padre entró en la cocina. «Oh, ¿ahora estamos comenzando a preparar la cena?». Al ver el rostro amable de mi padre, sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. «Bienvenidos de nuevo. Hoy, las compras tardaron un poco, así que estoy a punto de comenzar a preparar la cena ahora. Papá y Elaine, por favor esperen un poco más», dijo mi madre, su rostro se suavizó. No estaba segura de si ya no estaba enojada, pero la idea de comer la comida que estaba preparando me hizo sentir feliz. Más tarde, cenamos en familia y nos divertimos jugando con mi padre. Tal vez mi madre todavía estaba un poco de mal humor. Mientras me dormía, pensé que si cuidaba bien mis cosas, no me regañarían más. A partir del día siguiente, me esforcé por poner orden en mis asuntos. Lavé los platos después del desayuno, doblé la ropa yo misma y la guardé en el armario. Limpié mi habitación, los días en que mi madre llegaba tarde, preparaba y comía fideos instantáneos yo sola. Con la esperanza de recibir un cumplido de mi madre, mi rostro se iluminó naturalmente. Aunque todavía no me ha elogiado, se ha enfadado con menos frecuencia.
Es agradable pasar momentos felices con mi padre y los tres como familia cuando él está en casa. Una noche, me desperté con unos gemidos y me di cuenta de que era medianoche. Sintiéndome asustada y pensando que podría ser un fantasma, me cubrí con mi manta. Los gemidos continuaron. Temblando de miedo, escuché el sonido de la sirena de una ambulancia. La ambulancia se detuvo muy cerca de nuestra casa y el frente de la casa se volvió ruidoso. Por primera vez, me di cuenta de que una ambulancia se había detenido frente a nuestra casa. Salté de la cama presa del pánico y vi que era mi padre, al que llevaban los paramédicos. «Papá», grité. Al ver su rostro pálido y dolorido, las lágrimas se desbordaron. Me aferré a un paramédico y supliqué, «Por favor, salva a mi padre». El paramédico colocó suavemente una mano sobre mi hombro y dijo, «Lo llevaremos al hospital de inmediato». Después, mi madre y yo seguimos en la ambulancia hasta el hospital. Al llegar, mi padre fue rápidamente llevado a la sala de tratamiento. Todo lo que pudimos hacer fue esperar en el área designada. Mientras esperábamos, la ansiedad dominaba mi mente. Me preguntaba qué haría si mi padre falleciera. A mi lado, mi madre manejaba tranquilamente su teléfono inteligente, sin mostrar signos externos de preocupación. Mientras derramaba lágrimas, esperé ansiosamente a que alguien me asegurara que todo estaría bien. No está claro cuánto tiempo pasó, pero finalmente vino un médico a vernos. Mientras mi madre y el médico discutían algo complejo, todo lo que podía entender era que habían descubierto una enfermedad grave en mi padre y que tendría que permanecer en el hospital durante un tiempo. Aunque se podría haber evitado el peor escenario posible, el hecho de que mi padre tuviera que luchar contra esta enfermedad me dolía el corazón. También tuve que aceptar la realidad de que no podría volver a casa durante algún tiempo. Decidimos volver a casa por el momento. Mi madre preparó rápidamente todo lo necesario para la estancia de mi padre en el hospital y regresó al hospital. Me quedé sola en casa, acostada en la cama, sin poder dormir. Como había llegado a casa temprano por la mañana, pronto empezó a amanecer afuera. Tengo que ir a la escuela, pensé. Sabía que tenía que ir a la escuela, pero no estaba entusiasmada. No tenía apetito y me quedé inmóvil en la cama. ¿No vas a la escuela? Era mediodía cuando mi madre se dio cuenta de que no había ido. Aunque mi madre no me regañó por faltar a la escuela, necesitaba visitar el hospital y salió apresuradamente de la casa, dejándome solo y sin haber comido nada desde la mañana. Me dirigí a la cocina. Había un poco de arroz en la olla arrocera y algunas sobras de la cena de la noche anterior en el refrigerador, así que preparé una comida con eso. Por la noche, cuando mi madre regresó a casa, había comprado algunos sándwiches para mí. Cómelo hoy. Además, compré algunos fideos instantáneos, así que tómalos a partir de mañana, ¿de acuerdo?, dijo. Gracias, respondí. Con mi madre ocupada debido a la situación de mi padre, decidí seguir sus instrucciones para no causarle ningún problema. A la mañana siguiente, desayuné fideos instantáneos y fui a la escuela. Cuando mis amigos me preguntaron por qué había faltado el día anterior, esquivé la pregunta diciendo que me sentía mal. La maestra pareció comprender mi situación y me habló amablemente. Cuando llegué a casa, mi madre no estaba allí, probablemente en el hospital con mi padre. Pensándolo bien, empecé con mis deberes. Yo también quería visitar a mi padre y tenía pensado preguntarle a mi madre si podíamos ir juntos las próximas vacaciones. Mientras hacía los deberes, sonó el teléfono y, como no había nadie más en casa, decidí contestar. «Hola», dije. «Ah, Elaine, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo?» Era mi padre al otro lado de la línea y oír su voz hizo que se me saltaran las lágrimas. «Papá, ¿estás bien?» «Quiero verte», grité. Mi padre habló amablemente, con una sonrisa en la voz. «Lamento haberte preocupado. No hay problema ahora. Papá quiere verte. Me gustaría que tú y mamá vinieran a visitarnos». Sí, hablaré con mamá al respecto», dije. «Eso es bueno». ¿Está mamá contigo?», preguntó. La pregunta de mi padre me dejó un poco perpleja. Mamá no estaba en casa y pensé que podría estar en el hospital. «Mamá no está aquí». «Tal vez esté en el hospital», respondí. Parecía que mi padre se dio cuenta de algo y comenzó a hablar de forma indirecta. «Ah, ya veo. Así es.
Acabo de llegar a casa hace un rato. Creo que volverá pronto. Elaine, ¿estás comiendo bien? Sí, mamá me compró unos fideos instantáneos, así que estoy bien, respondí. Después de mi respuesta, hubo un breve silencio de mi padre antes de cambiar de tema con un simple, ya veo. Después de la conversación con mi padre, escuché que se abría la puerta de entrada, lo que indicaba el regreso de mi madre. Papá había pedido hablar con mamá, así que le entregué el teléfono cuando llegó a casa. Mamá parecía un poco conmocionada cuando tomó el teléfono y habló con papá. Cuando llegó a casa, podía oler tabaco en ella, lo que me hizo preguntarme dónde había estado antes de regresar a su habitación. Al día siguiente, cuando le pregunté a mi madre si podíamos ir juntos al hospital, puso una expresión compleja, pero finalmente aceptó llevarme. El reencuentro con mi padre se había hecho esperar mucho tiempo. Estaba conectado a una vía intravenosa, pero en cuanto me vio, mostró una gran sonrisa. Elaine, me alegro mucho de que hayas venido, dijo. Instintivamente abracé a mi padre, casi llorando al verlo tan enérgico, pero me sentí muy feliz. Después de disfrutar de una conversación con mi padre, salí de la habitación del hospital, ya que era hora de que mi madre regresara. Cuando miré hacia atrás, mi padre estaba agitando la mano con una sonrisa, diciendo, ven a visitarnos de nuevo. No sabía que esta sería nuestra última conversación. Poco después, la condición de mi padre empeoró de repente y falleció. No podía creer la realidad y me vestí de negro, como me había indicado mi madre, para asistir al funeral. Mucha gente se reunió en el funeral para despedirse de mi padre. Mi madre estuvo serena en todo momento y, al verla, casi aluciné que mi padre todavía estaba vivo. Mientras estaba de pie distraídamente en un rincón del lugar, alguien se me acercó. Oye, ¿no eres Elaine? Al darme la vuelta, vi a una mujer vestida de manera bastante extravagante parada allí. Dije, confundida sobre quién era. La mujer se sentó a mi lado y comenzó a hablar. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Soy tu tía, la hermana de tu padre. Ahora que lo mencionó, pude ver el parecido con mi padre. No sabía nada sobre mi tía, pero había escuchado a mi padre mencionar a su hermana. ¿Tía?, pregunté. Sí, tía. ¿No crees que me parezco a tu padre?, dijo con una risa, y su rostro era realmente muy parecido al de mi padre. En ese momento, mi tía de repente me abrazó con fuerza. Está bien llorar, Elaine. Lo has hecho bien, dijo, y sin darme cuenta, mis lágrimas comenzaron a fluir aún más. Sentí que realmente aceptaba la realidad de que nunca volvería a ver a mi padre en ese momento. Después de que mi tía me acarició suavemente la espalda y me calmé un poco, le agradecí y luego fui a buscar algo de beber. En la habitación, encontré a mi madre, quien comentó fríamente al ver mi rostro surcado de lágrimas, ¿estabas llorando? ¡Qué vergüenza! Sus frías palabras atravesaron mi corazón. Mamá, ¿no estás triste?, pregunté, sorprendida de que ella pareciera no estar de duelo en absoluto. Estar triste no cambiará nada. Ya se ha ido, respondió mi madre con frialdad. Sus palabras hicieron que mi cuerpo comenzara a temblar. Aunque los tres siempre nos reíamos y nos divertíamos cuando mi padre estaba cerca, me pregunté si mi madre realmente lo había odiado. Mientras me quedaba congelada, apareció mi tía. Oh, cuñada, hace mucho que no nos vemos, dijo mi tía alegremente. La expresión de mi madre cambió de inmediato. Oh, ha pasado un tiempo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó mi tía. No, no hay nada, respondió mi madre. Bueno, Elaine, vayamos allí, sugirió mi tía. Tomó mi mano y salimos de la habitación. Por la expresión de mi madre, me di cuenta de que se sentía incómoda cerca de mi tía. Después, pasé un tiempo a su lado y el funeral terminó sin incidentes. Elaine, nos vamos ahora, me llamó mi madre después del funeral. Mi tía me había tomado la mano durante todo el funeral, pero me soltó cuando llegó el momento de irse. Su expresión era un poco triste. Elaine, nos vemos de nuevo, dijo mi tía. Sí, nos vemos, respondí mientras seguía a mi madre afuera. Había un auto desconocido estacionado allí. Perdón por hacerte esperar, dijo mi madre. Cuando abrió la puerta del coche, un hombre desconocido estaba en el asiento del conductor. Sentí una resistencia inconsciente a subir al coche. No te demores. Entra rápido,
me instó mi madre en un tono que nunca antes le había oído. De mala gana, me subí al coche, y empezó a conducir en dirección contraria a nuestra casa. Seguí mirando por la ventanilla, sin saber a dónde íbamos. Sentí un ligero miedo dentro del coche. Ya llegamos. Sal rápido, me dijeron. Cuando salí del coche, había un gran edificio, un lugar completamente desconocido para mí. Mamá, ¿dónde estamos?, pregunté mientras mi madre encendía un cigarrillo. Los niños son una molestia, así que ve a un centro de rehabilitación, respondió. Aturdida, solo pude pronunciar un confuso «ah», mientras mi madre y el hombre se alejaban en el coche. Corrí desesperadamente tras el coche, pero al final tropecé y no logré alcanzarlo, lo que me obligó a abandonar la persecución. Mientras me dirigía de regreso al lugar donde me habían dejado, un auto se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó y mi tía estaba sentada en el asiento del conductor. Nunca esperé que las cosas resultaran así. Elaine, vamos, entra, dijo. Aliviado de volver a ver a mi tía, subí rápidamente al auto. Me dio una palmadita en la cabeza y, en respuesta a su amabilidad, las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente. ¿Cuántas veces llorarás hoy, pobrecita?, dijo. Después de conducir un rato, llegamos a una casa, que parecía ser la de mi tía. Cuando entramos, la voz de un hombre nos saludó cálidamente con un «bienvenidos de nuevo». Instintivamente me escondí detrás de mi tía, pero ella se rió y me tranquilizó. Está bien, dijo. Mientras miraba tímidamente a la persona, un joven estaba allí de pie, sonriéndome cálidamente. ¿Sorprendido? Lo siento. Soy el marido de esta señora, así que puedes llamarme tío, dijo, extendiendo su mano con una sonrisa amistosa. Sintiéndome más tranquilo, le estreché la mano y él volvió a sonreír. Debes tener hambre, ¿verdad? La cena está lista. Necesitas comer bien y crecer fuerte, dijo. Eres tan quisquilloso como una madre, bromeó mi tía. Su broma desenfadada me hizo reír. En ese momento, mi estómago gruñó. Me sonrojé de vergüenza y ambos se rieron aún más. Me sentí aliviado de poder disfrutar finalmente de una cena divertida, algo que había extrañado durante tanto tiempo. Después de la cena, me prepararon un baño y me prepararon un pijama para que me cambiara. Cuando fui a la sala de estar, mi tía había preparado un poco de leche caliente. Leche caliente, ¿eh? No eres demasiado mayor para eso, ¿verdad, Elaine? Bromeó mi tío. ¿Pero a los niños de primaria no les gusta la leche caliente?, respondió mi tía. Su intercambio juguetón fue tan reconfortante que no pude evitar reírme con ellos. Guiados por su risa, ambos comenzaron a reír. Siéntate. Tengo algo de lo que hablar, dijo mi tío. Mientras me sentaba frente a la leche caliente, él comenzó a hablar. Oye, Elaine, ¿qué tal si te conviertes en nuestro hijo?, propuso de repente. Como estaba a punto de beber mi leche, me atraganté. Tos. ¿Qué?, exclamé con sorpresa. Ah, lo siento. Eso fue repentino, ¿no?, dijo mi tío mientras me daba palmaditas en la espalda. Mi tía, al ver esto, se rió de buena gana. ¿Por qué no te conviertes en nuestro hijo? ¿Quieres volver con tu madre?, continuó mi tía. Sus palabras me hicieron pensar profundamente. Yo no odio a mi madre, pero considerando la situación familiar, mi padre y el hecho de haberme quedado atrás, la idea de volver con ella es aterradora. Hablamos con tu padre sobre esto, reveló mi tío. ¿Qué? Al oír el nombre de mi padre me sorprendí aún más. Entonces mi tía me explicó todo con detalle. El hombre con el que estaba mi madre era su pareja sentimental, y mi padre sabía de la aventura. Estaba muy preocupado por mí. Cuando su estado empeoró y se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, mi padre les pidió que me cuidaran cuando él se fuera. Al oír esto, se me llenaron los ojos de lágrimas y extrañé desesperadamente a mi padre. Tu padre te amaba mucho y se preocupaba profundamente por ti, dijo mi tía mientras me acariciaba suavemente, su toque cálido y reconfortante. En silencio grité palabras de agradecimiento a mi padre una y otra vez en mi mente. Recordé a mi padre, que siempre jugaba conmigo y a quien amaba entrañablemente. Decidí que, a partir de ese momento, quería volverme más fuerte. Quiero quedarme con ustedes, tía y tío, les dije. Estaban muy contentos.
se necesitaban procedimientos formales para que nos convirtiéramos oficialmente en una familia, y aunque esto llevaría algún tiempo, me aseguraron que podría quedarme con ellos sin preocupaciones mientras tanto. Queriendo ser útil a mi tía y tío, decidí ayudar a preparar el desayuno y la cena y limpiar el baño y el inodoro. Pero mi arduo trabajo solo parecía preocuparles más a mi tía y tío. Los niños de la escuela primaria deberían jugar más, dijeron. Aunque estaba confundida, comencé con mi tarea de todos modos. Elaine, ¿has estado haciendo tareas domésticas todo este tiempo?, me preguntó mi tía durante la cena. Cuando asentí, mi tío, sentado a mi lado, me abrazó suavemente y dijo, debe haber sido duro siendo solo una estudiante de primaria. Un estudiante de primaria puede ayudar con las tareas, pero estoy preocupado. Parece que te estás excediendo. De hecho, puede que haya estado tratando excesivamente de ganarme los elogios de mi madre sin siquiera darme cuenta. Me quedé en silencio, dándome cuenta de esto. El elogio de mi madre que nunca recibí. Sentí que mis esfuerzos podrían haber significado poco para ella. No tienes que preocuparte por nada aquí. Puedes ayudar, pero lo importante son tus amigos, la escuela y cuidarte a ti mismo. Queremos que te valores, dijo mi tía. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Mi tío asintió repetidamente, con los ojos húmedos. Sentí intensamente lo feliz que estaba de estar con mi tía y mi tío. 2 semanas después del funeral de mi padre, me llamaron a la sala de profesores de la escuela. Me pregunté de qué se trataba, y me dijeron que había una llamada telefónica de mi madre. La maestra no debería saber mucho sobre mi situación. Pensando que dejar la llamada telefónica sin atender podría molestar a los profesores, cogí el auricular con manos temblorosas. Hola. Respondí el teléfono rápidamente. La voz de mi madre, que no había oído en mucho tiempo, estaba gritando. ¿Dónde estás ahora? Llamé a la instalación y dijeron que no estabas allí. Me atraganté, incapaz de responder. ¿Me estás escuchando? Bueno, no importa. Voy a ir a buscarte porque entonces recibiré la mesada. Necesito el dinero ahora mismo, dijo mi madre. Al oír sus palabras, sentí que recuperaba rápidamente la compostura. La idea de querer ser amada o elogiada por alguien que había traicionado a mi padre era frustrante y dolorosa a la vez. Ahora tengo a mi tía y a mi tío a mi lado, y son preciosos para mí. Mi amado padre también me está cuidando desde algún lugar. Puedo volverme más fuerte. Ya no tengo madre. Antes de que me diera cuenta, esas palabras estaban dirigidas a mi madre. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, replicó mi madre. ¿Te equivocas? Entonces adiós. Espera un minuto. Antes de que mi madre pudiera terminar, colgué el teléfono. La maestra que estaba presente se sorprendió y preguntó, ¿no era tu madre? Era una desconocida, respondí. La llamada fue tratada como sospechosa y la escuela emitió una advertencia, preocupada de que mi madre pudiera aparecer. Al salir de la escuela, utilicé el teléfono público de la escuela para comunicarme con mi tía. Mi tía prometió venir a recogerme de inmediato y apareció poco después. Explicó la situación a los maestros de la escuela, quienes decidieron contactar con los servicios de protección infantil. Después de llegar a casa, mi madre vino a recogerme, pero los maestros se ocuparon del asunto y ella se fue de mal humor. Aunque mi madre no volvió a entrometerse en la escuela, pensando en mi seguridad, mi tía o tío comenzaron a recogerme cuando terminaba la escuela. Si bien estaba agradecida por el consuelo de mi tía y mi tío, me alentaron alegremente a que no me preocupara. Con el apoyo de mi tía y mi tío, he podido llevar una vida feliz. Los maestros de la escuela son amables y me siento apoyada por muchas personas. Un día, sonó el teléfono de casa. Últimamente, he estado respondiendo más llamadas en la casa de mi tía. Como de costumbre, respondí el teléfono alegremente con un «hola». Sin embargo, la respuesta fue una voz que no quería escuchar. «Oh, ¿no es Elaine? Pensé que no estabas en la institución, pero estás ahí después de todo». Cuando escuché la voz de mi madre, me sobresalté. ¿Cómo sabía que yo estaba aquí? No se lo había dicho a nadie. Deja de quedarte allí y vuelve pronto. Las cosas están difíciles por aquí, continuó mi madre unilateralmente. Según mi madre,
la empresa de su pareja se había declarado en quiebra y ella tenía problemas económicos. A pesar de oír las intenciones de mi madre, todo lo que pude percibir fue su dependencia económica de mí, lo que se hizo evidente cuando siguió suplicando por teléfono. Anteriormente, cuando había llamado a la escuela, había expresado problemas económicos, indicando su terrible situación económica. Como permanecí en silencio, la ira de mi madre aumentó. En medio de sus gritos, de repente mi tía me quitó el teléfono. Me di la vuelta para verla sonreír, pero su expresión rápidamente se tornó en ira. Al menos responde. ¿Me estás escuchando? Gritó mi madre. Es suficiente. Puedo oírte, respondió mi tía con firmeza. La voz de mi madre se fue apagando por teléfono. Mi corazón latía con fuerza durante la confrontación. ¿Cómo puedes no sentirte avergonzada de decirle a tu hija que vuelva por dinero? Eso no es una broma. ¿Qué crees que es Elaine? La confrontó mi tía. No es asunto tuyo. Elaine es mi hija. Devuélvemela. Argumentó mi madre. ¿Por qué dejaste a tu hija frente a una institución entonces? Deja de dar argumentos convenientes, replicó mi tía. Llamaré a la policía. Te acusaré de secuestro. Amenazó mi madre. Adelante. Di eso. Tenemos pruebas de todas las cosas terribles que le has hecho a Elaine. Podemos compartirlas también. Le damos la bienvenida a la policía, resolvería las cosas más rápido, dijo mi tía con firmeza. ¿Qué? Mi madre gritó y me sentí culpable, como si estuviera causando más problemas. En ese momento, sin que yo me diera cuenta, mi tío había regresado y me dio una palmadita suave en el hombro. Está bien. Déjalo en nuestras manos. Este es un asunto que deben resolver los adultos. Entonces mi tío tomó mi mano y me preparó más leche caliente. Elaine, ¿te gusta la leche caliente, verdad? ¿La bebes mucho? Sí, estaba tan deliciosa la primera vez que la probé. Me encantó, respondí. Al escuchar esto, mi tío sonrió feliz. Después de un rato, mi tía regresó a la sala de estar y notó mi mirada preocupada. Me alborotó el cabello y habló. ¿Qué pasa con esa cara? No hay nada de qué preocuparse. No la dejaremos ganar. Mientras me arreglaba el cabello, les expresé mi gratitud. Más tarde, ayudé con los preparativos de la cena. Vivir con mi tía y mi tío me hizo darme cuenta de lo agradable que podía ser el trabajo doméstico. Unos días después, recibí otra llamada de mi madre. Mi tía y mi tío habían dicho que ya no era necesario responder a sus llamadas, pero yo quería serles útil. Elaine, mamá está en serios problemas. Ayúdame. Ya lo he dicho antes, pero ya no tengo madre. ¿Cómo puedes ser tan fría? Yo te crié. ¿Has olvidado los días divertidos con papá? En el momento en que mi madre mencionó a papá, mi corazón dio un vuelco, pero la ira surgió dentro de mí. Sí, funcionaba cuando papá estaba cerca, pero solo él era amable. Me abandonaste. Grité más fuerte de lo que esperaba, sintiendo una clara sensación de alivio al expresar mis sentimientos. Después de eso, contrarresté sus palabras con confianza. Aún eres mi hija, ¿no es así? No te abandoné. Solo te dejé temporalmente. Te reíste y me dijiste que los niños son una molestia y que me fuera a un centro de cuidados. No puedo pensar en alguien así como mi madre. Me vi obligado a decir eso. No es mi culpa. Pero tú me abandonaste. Por lo tanto, no tengo madre. Si tengo una madre, es mi tía. Mi padre es mi tío y mi papá en el cielo. Te han lavado el cerebro. Vuelve sin quejarte. En ese momento, estaba discutiendo intensamente con mi madre mientras derramaba lágrimas. Sin embargo, extrañamente, mi corazón se sentía más ligero, como si hubiera liberado todo. Me había estado conteniendo. Entonces al menos diles que me dejen vivir en su casa. Ni siquiera puedo comer adecuadamente como está. No, no dejaré que molestes a mis seres queridos, respondí. De repente, sentí una presencia detrás de mí y me di la vuelta para encontrar a mi tía y mi tío de pie allí. Mi tía me dio una palmadita en el hombro y me elogió, diciendo, bien hecho. Mi tío, con lágrimas en los ojos,
asintió con la cabeza. Entonces mi tía tomó el teléfono y continuó hablando con mi madre. Extrañamente, parecía satisfecha. Mi tío me expresó lo feliz que estaba de que lo hubiera llamado papá. Recibir sus palabras de agradecimiento me hizo sentir bien al llamarlo así, y me pareció correcto continuar. Después de eso, el contacto con mi madre cesó, quizás también gracias al apoyo de mi tía y mi tío. Algún tiempo después de comenzar mi nueva vida, mi tía me sorprendió con mi primer teléfono inteligente. Tener un teléfono inteligente por primera vez fue emocionante, y me ayudó a mantenerme en contacto más frecuentemente con mis amigos, haciendo mi vida aún más agradable. Un día inusual, en medio de los días largos y tranquilos, sonó el teléfono fijo de la casa. Desde la situación con mi madre, la escuela se había estado comunicando principalmente con mi tía y mi tío a través de sus teléfonos móviles, y yo generalmente me comunicaba con mis amigos a través de mi nuevo teléfono inteligente. Me pregunté quién podría ser, contesté el teléfono. Hola, dije. Contrariamente a mi voz alegre, una voz letárgica respondió, hola. Soy yo. Al principio, no reconocí quién era, pensando que podría ser el número equivocado. Como en la escuela me habían enseñado a no hablar con extraños por teléfono, estaba a punto de colgar. Espera, soy mamá. ¿Has olvidado mi voz? Ah, me di cuenta. Ahora que lo había mencionado cuando señaló que era ella, escuché con más atención, en efecto, era la voz de mi madre. Era notablemente más débil que antes, lo que hizo que al principio fuera difícil de reconocer. Pronto estarás en 6º grado, ¿eh? No hay nadie aquí ahora, dijo. Mi madre comenzó a llorar ante esas palabras. Mientras me preguntaba qué hacer a continuación, habló en un tono grave. El caso es que estoy en el hospital. Me he enfermado. Pensé en mi padre, pero sin tristeza. En cambio, me sentí agradecida por todos los buenos recuerdos que me había dado. Mientras mi madre suplicaba ayuda para sus gastos médicos y su atención, me quedé callada. Di algo, exclamó. ¿Por qué debería cuidar de una desconocida como tú? Respondí con frialdad. No pagaré tus facturas del hospital y tampoco se lo pediré a mi tía. No te hagas el engreído, espetó, su vigor sorprendente para alguien que decía estar enfermo. Escuchar sobre la enfermedad de mi madre no me perturbó como cuando falleció mi padre. Mis sentimientos hacia ella se habían enfriado por completo y sus palabras ya no me infundían miedo. Simplemente sentí lástima por su situación. Nunca imaginé que podría responderle a mi madre con tanto desapego, pero sabía que nunca quería volverme como ella cuando creciera. Akber recibió un nuevo teléfono inteligente y la línea de casa casi no se usa, por lo que pronto la quitarán. Este podría ser nuestro último adiós, dije. Al verla entrar en pánico, continué con frialdad, no termines las cosas de esta manera. Entonces dame el número de tu teléfono inteligente. No. ¿Puedo hacer eso? ¿No hay nadie que te ayude? No. Hay nadie que me apoye, respondió. Entonces me aseguraré de contactar a alguien que pueda cuidarte. Su voz se animó brevemente ante mis palabras, pero suspiré por dentro antes de colgar. Obtuve el nombre del hospital y me comuniqué de inmediato con mi tía. Cuando le informé de esta interacción a mi tía, me elogió por manejar la situación por mi cuenta. ¿Puedo pedirte que te encargues de cualquier otro contacto? Pregunté. Mi tía aceptó de inmediato y prometió ponerse en contacto con alguien que pudiera manejar la situación. Unos días después, noté que el teléfono de casa sonaba continuamente. Suponiendo que probablemente era mi madre, decidí deliberadamente no responder. Esa noche, el teléfono de casa siguió sonando hasta altas horas de la noche, incluso después de que mi tía y mi tío regresaran a casa. Cuando le informé a mi tía que el teléfono seguía sonando, suspiró y levantó el auricular. Como era de esperar, era mi madre al otro lado de la línea, y comenzó un acalorado intercambio entre ella y mi tía. Mi madre exigió persistentemente hablar conmigo, pero mi tía se negó firmemente. Desde el otro lado de la línea, estaba claro que mi madre estaba furiosa porque me había puesto en contacto con su hermano. De hecho, la persona a la que le había pedido a mi tía que se pusiera en contacto era el hermano de mi madre, mi tío, a quien recordaba que mi madre no le gustaba. El hermano de mi madre era conocido por su terquedad y su profundo sentido de la moralidad, y nunca toleraría la mala conducta de mi madre. Al recibir noticias de mi tía, se puso furioso y prometió venir de inmediato.
La reunión entre los hermanos después de varios años terminó desastrosamente, lo que alimentó la ira de mi madre hacia nosotros. Mi tío, que normalmente estaba tranquilo, instó a mi tía a que le pasara el teléfono cuando vio que la situación se estaba intensificando. Sin embargo, su expresión cambió severamente tan pronto como respondió a la llamada. Se pone aún más aterrador que yo cuando está enojado, me susurró mi tía. Basta. Si tanto quieres hablar, iré yo mismo. Haré que te disculpes delante de Elaine. Enferma o no, no importa. Prepárate. Gritó mi tío. Después del arrebato de mi tío, mi madre colgó en estado de shock. Ups, colgó, dijo con una sonrisa. Después de que terminó la llamada, mi tío estaba sonriendo como de costumbre. Parece cierto que cuando una persona generalmente tranquila se enoja, es realmente aterrador. Posteriormente, mi madre fue llevada a la fuerza a la casa de su hermano. Su enfermedad resultó ser más leve de lo esperado y pronto fue dada de alta del hospital. Obligada a vivir y trabajar en la granja de su hermano, mi madre, que inicialmente había planeado una vida lujosa con su amante, no le gustaba el trabajo agrícola, pero no tuvo más remedio que trabajar duro bajo las severas demandas de su hermano. Sin el lujo de permitirse marcas caras, comenzó a usar ropa de segunda mano donada por los aldeanos. Mientras tanto, el proceso de adopción con mi tía y mi tío se había concretado y yo me convertí oficialmente en su hijo. Lo celebramos con una gran fiesta, en la que me reía a carcajadas. Sorprendentemente, nos enteramos de que el año que viene se sumaría un nuevo hermano o hermana a nuestra familia, lo que me hizo sentir increíblemente feliz y agradecida. Esta experiencia reafirmó mi deseo de valorar lo que significa ser una familia.